escuchando las intervenciones anteriores, claro, me tuve que organizar para hablar 3 veces, ayer, hoy y el viernes, y distribuir un poco las cosas que tendría para decirles. Escuchando la discusión del encuentro de Raúl, ¿no? la gran asamblea, ¿no? que él relató, que dirigió aquí, estaba pensando en la conferencia, voy a dar justamente un ejemplo, algo mostrar cómo, también al contrario de lo que vos hablabas en el sentido, un contraejemplo, cómo el Estado, y voy a dar un ejemplo de Bolivia, malo, o sea, cómo, no es lo que voy a hablar hoy, estoy haciendo ¿cómo? Soy un poco incómoda, además me descompuse muchísimo en el camino desde el hotel hasta acá. Fue muy difícil llegar, se habían cerrado todas las carreteras, toda la costa se cerró, todos los otros tuvimos que ir haciendo una especie de atravesando un laberinto y me siento un poco mal. Entonces, quiero decir que en la conferencia del viernes voy a dar justamente un ejemplo de cómo el Estado, aun cuando dice que entrega poder, que es plurinacional, que considera a las comunidades como unidades de gestión, no consigue hacerlo. Y no consigue hacerlo porque la articulación, la lógica estatal, no cede a las lógicas comunales como las que fueron retratadas aquí en la discusión de Raúl y también en el deseo tuyo un momentito atrás. Entonces, tenemos un deseo de otra forma de hacer política, ¿no? Libertados de las lógicas de nuestra militancia en los años, de la mía, yo soy más vieja que vos, de la nuestra, con Raúl, que somos de la misma generación, las lógicas que se guiaban por el centralismo democrático, que lo nombraste, una basofia en términos lógicos, una imposibilidad práctica, y la acumulación de fuerzas, ¿no? Que fueron lógicas de la militancia, de la insurgencia de los años 60 y 70, de la cual participé, que fue mi formación, así como creo que Raúl también, y que tuvo un estridente y estrondoso, en español se venga, fracaso. No ha llegado jamás a destino. Así que seamos realistas y no demos vueltas en círculo. Porque si no avanzamos siempre un paso y retrocedemos 2. Es necesario cambiar de técnica, cambiar de método, cambiar de estrategia y entender la política de otra forma. Por eso, con sus 2 diferentes estilos, los 2 expositores que me antecedieron, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Creo que por eso también componemos la misma mesa, ¿no? En su intento, aún a pesar de que a veces vamos un poco a la deriva, entonces nos dicen, y bueno, pero esa cosa en Chile, ¿no? Toda esa gente en la calle, y bueno, pero falta, ¿no? Falta algo, ¿no? Falta una conducción. No falta una conducción. Y las conducciones fueron las que nos perdieron siempre, ¿no? Perdimos vidas, perdimos sangre, mucho dolor y perdimos. Entonces, si no aprendemos la historia, vamos a estudiar panadería, carpintería, matemática, pero no historia. La historia no nos enseña nada, nos enseña que hemos perdido. Entonces, vamos a estudiar otra cosa. Entonces me sentí muy identificada con las 2 exposiciones anteriores, y claro, ¿cuáles fueron? La pregunta de la mesa es, ¿no? ¿Qué se ha ganado? ¿No? ¿Qué se ha caminado a partir del pensamiento del Iván Quijano, su propuesta del giro decolonial o la crítica de la colonialidad del poder? Y claro, en mi caso he pensado que lo mejor que puedo hacer es organizar una pequeña exposición sobre
¿qué hemos ganado las mujeres? ¿Qué ganó la crítica feminista? ¿Qué ganó el pensamiento feminista a partir de la organicidad de las ideas de Aníbal y su gran, extraordinaria contribución, apenas reconocida hasta el momento y muy poco, a la cual se le hizo muy poca justicia inclusive en su propio país, que tiene una deuda extraordinaria con él, ¿no? Y como muchas veces sucede, personas de otros países, como yo misma, y otros muchos, del norte y del sur, porque su perspectiva teórica fue una de las pocas perspectivas teóricas formuladas en el continente, con los dos pies en nuestro continente, que atravesó la frontera norte-sur de sur a norte, o sea, en sentido contrario a todas las perspectivas que enseñamos en la universidad todo el tiempo y que atraviesan esa frontera, esa gran frontera norte-sur, en general, de norte a sur, y nos caen de paracaídas. Cada vez más pobre el pensamiento del norte, cada vez más debilitado, más vaciado, más aburrido el pensamiento de los teóricos del norte. Todos los grandes allá ya se murieron y no hay una generación de recambio en Europa. Y entonces, pero seguimos citando a los John Smith de la vida, ¿no? A los Juan Pérez del norte, ¿no? Poder citarlos nos da nuestra autoridad como profesores, ¿no? Es un gran error. En mi lista, en mi pequeña lista que consigo armar, las únicas 4 teorías que atraviesan esa frontera, esa verdadera, ese cerco trumpiano, ¿no? Que es la frontera norte-sur, que organiza y garantiza la colonialidad del saber, justamente fueron 4 en el mapa, pequeño mapa que levanté en un texto sobre el pensamiento de Aníbal, y son justamente la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, ¿no? Y la colonialidad del poder. Esas son las 4 teorías formuladas aquí, que son permanentemente citadas y cada vez, las últimas sobre todo, cada vez más citadas y más buscadas. Lo siento por mi propia experiencia como profesora y como investigadora, que más el norte quiere entender. Solo para contarte, es lindo esto de contar, ya cuento usted nomás. Los otros días fui tremendamente sorprendida porque me llamaron al Pompidou. Yo fui solamente porque me pagaron bien. Yo no tenía ganas de ir al Pompidou. Pero me llamaron a una reunión de museólogos y bueno, fui, porque por 20 minutos de exposición me pagaban una pequeña fortuna para nosotros. Y me preguntaron cuando llegué cómo afecta el eurocentrismo a Europa y a los museos europeos. Quedé totalmente sorprendida, porque vivimos explicándole a nuestros estudiantes, yo por lo menos, y todos aquellos que hemos aprendido de Aníbal, cómo afecta el eurocentrismo a nuestros estudiantes, a nosotros. Ellos querían saber cómo afecta a los museos de Europa. Y ahí me di cuenta cómo se siente ese tedio, ese vacío, esa falta de pulsión intelectual, esa falta de imaginación intelectual que padece Europa en este momento. ¿Cierto? Entonces eso hay que reconocerle la grandeza a nuestro gran maestro Aníbal, que se dio cuenta antes de tiempo de ese problema. Entonces, en el campo del feminismo, ¿qué es lo que la perspectiva de la colonialidad nos ha ofrecido? Trataré de ser breve, pero porque podemos tener algunos intercambios con el público, pensar en conversación, que siempre es muy interesante, ¿no? Y al intentar organizar acá las ideas, me acordaba de que en un primer momento, o sea, hubieron en mi camino como profesora de primero una antropología de la mujer, después una antropología de género, después las varias formas críticas en que nos fuimos ubicando las mujeres, las profesoras feministas en la universidad, ¿no? Un primer grito de alerta lo da Chandra Mohanty, ¿no? una pensadora de la India, en 1984, cuando alerta para el hecho de que la categoría mujer no podría ser universalizada.
sea, 1984. Ya se enlista en el pensamiento de la poscolonialidad, que no es el mismo pensamiento de colonial. Eso muchas veces se confunde, ¿no? Muchas veces los autores piensan que el giro de colonial y el pensamiento, la teoría postcolonial pueden ser, son lo mismo, y no lo son. Para Quijano claramente no son la misma línea teórica y no representan la misma posición, aunque son dos posiciones críticas, ¿no? Del efecto de la colonia en el mundo, en la subjetividad y en la economía, pero no son el mismo. Entonces Chandra Mohanty se afilia en español, a la perspectiva postcolonial y alerta que hay un problema en los feminismos, que es el problema de la universalización de la categoría mujer. Ahí me encuentro por primera vez con esto que, claro, viviendo y siendo de este continente, lo sospechaba, ¿no? Que hay un feminismo que no puede representar. Ahí lentamente empieza un camino. Después, un encuentro, y quería estar aquí porque es menos conocido, con dos autores, uno Peter Rivière, que es está vivo, pero es un antropólogo social clásico británico, que escribe un texto que antecede a lo que vamos descubriendo después de la entrada en escena de la perspectiva de la colonialidad. En 1969 publica un texto que se llama Casamiento, en inglés, pero el casamiento entre los sirios de la frontera entre Brasil y Surinam y las Guayanas, y va a descubrir ahí, a partir de su trabajo de campo, que los pueblos indígenas, el casamiento es entre papeles y no cuerpos. O sea que es, y entonces hace un relevamiento y se vuelve un teórico, digamos, avant la lettre en aquella época anterior, 1969, de esa idea de que no es lo biológico, sino el papel femenino y masculino lo que se casa, porque lo que va a abordar los términos de la pluralidad en el mundo indígena, ¿no? Después, Pierre Clastres, más o menos al mismo tiempo, 2 años antes, 1967, cuando va a escribir el gran ensayo sobre los Anché o Guayaquil del Paraguay, ¿no? Con su texto El arco y el cesto, extraordinario. En medio de ese texto empezó a la mujer es el cesto, el hombre es el arco. No son dos cuerpos, son dos papeles, son dos afectividades, son dos trabajos diferentes. Extraordinario texto pionero, en el que va a hablar, en el medio de ese texto aparecen dos personajes masculinos, bueno, no tan masculinos. Yo voy a decir que encontré a fulano de tal que quiere casar, que sería, la casa sería lo propio de la potencia masculina, conseguir casar bien animales, y eso sería un indicio de virilidad, de masculinidad. Este personaje quiere tener esa potencia y no lo consigue casar, entonces es panem, es un hombre disminuido, es un hombre emasculado por su incapacidad en la tarea que le corresponde. Pero, dice, había otro personaje masculino que no quería casar, no tenía el menor interés en casar, no quería ser arco, quería ser cesto. Entonces, con relación al primer personaje masculino, Manet, había muchos chistes, muchas burlas, porque él quería lo que no podía. Pero con relación al segundo personaje, en ese mundo precolonial, anterior a la entrada, o sea, todavía con bajos niveles de transformación y de acriollamiento de esa sociedad, ese segundo personaje que no quería ser algo, nadie se burlaba de él, porque quería hacer otra cosa, porque era otra cosa. Esos dos textos que son de la antropología, de una época anterior al descubrimiento de la formulación del giro decolonial, ya nos van hablando de que hay algo diferente en las sociedades que llamamos tribales, en las sociedades de estructura comunal, de sociedades de arraigo comunitario y arraigo territorial. Pero ahí, al poco tiempo después, bastante tiempo, después porque estamos hablando de los años 67 y 69,
2009, con David Guillermo y con Bill Clases, aparece entonces ya en 2007 el gran texto de María Lugones, ¿no? Que por primera vez sospecha que la colonialidad, o sea, la estructura colonial de nuestra subjetividad introducida por el proceso de conquista y colonización, ahí María Lugones en 2007 publica su siguiente texto sobre la heterosexualidad y el patrón colonial moderno, y ya ahí ella da el primer paso del cruce, ¿no? Entre cómo el pensamiento mexicano, cómo la perspectiva decolonial aporta a la comprensión del género, ¿no? Da un primer paso en esa dirección. Vi los casos anteriores para mostrar que algo de lo que se va a hablar después, ya con el vocabulario colonial, con el vocabulario del giro, ya autores venían indicando esa sospecha. Bueno, para el Perú, el extraordinario, ustedes tienen uno de los más importantes exponentes, ¿no? De la crítica del efecto de la colonización en la binarización de los géneros, que es Giuseppe Campuzano, ¿no? Infelizmente no pude conocerlo personalmente, pero su contribución levantando las cédulas coloniales que obligaron a la binarización, que castigaron con el cepo y después con penas máximas al indio que se vistiese de India y a la India que se vistiera de indio, él fue mostrando cómo la colonia binarizó, y cómo la colonia en términos biologizó, ¿no? Y ahí en el Quijano, María Lugones, y después vengo yo intentando también entender ese impacto. Entonces, para mí, el beneficio aquí en la mesa se me pregunta, ¿cuáles fueron? ¿Qué aportó al proceso de liberación, al proceso de América Latina en la dirección de un mundo mejor, un mundo de mayor bienestar para más gente, que es la forma en que lo defino? La perspectiva, en el caso de la cuestión de género, su aporte fue extraordinario porque nos permitió realmente sospechar y después comprobar, mediante la observación y el registro, cómo la colonialidad, o sea, la colonización, primero por parte de la metrópoli ultramarina, España y Portugal, pero después a partir del Estado, el avance del frente estatal en las comunidades, en las localidades donde viven en comunidades, o sea, sociedades de estructura comunal, y eso es la continuación del proceso colonial en nuestros países, son realmente el escenario de una permanente continuidad, una continuación permanente, ¿no? De la conquistabilidad y de la colonialidad. Primero hablaba también, como todos, de la colonialidad, pero después he percibido, y creo que es muy fácil demostrarlo, que tampoco la conquistabilidad, que el fenómeno, el proceso de la conquista, tampoco jamás se encerró, nunca terminó. Es un proceso en curso y así lo siente uno si uno está en espacios que son pretendidos por las minas, en espacios que son pretendidos por el petróleo, en espacios que son codiciados por su litio, que es el tema hoy. Entonces uno va a ver que la conquista también está vigente. O sea, le agregaríamos eso, esa es la grandeza también de la perspectiva de Aníbal Quijano, porque permite expandirse todo el tiempo. Por eso yo no la llamo de sistemática, sino de orgánica, porque esa perspectiva es un organismo vivo que todo el tiempo crece una vez que uno entiende el mundo de esa manera, y por eso la llamamos de giro decolonial. Que si uno se ubica su mirada en esa perspectiva, uno va a ver que se expande todo el tiempo. Y en mi caso, por ejemplo, me ha permitido decir que no es solo una colonialidad permanente, sino también una conquistabilidad permanente. Hay territorios permanentemente expropiados, permanentemente rapiñados, de gente permanentemente desplazada, y por lo tanto es un mito de la historia pensar que la conquista un día terminó. La conquista en muchos espacios es un proceso en curso todavía en nuestro continente. Pero en el caso del género, nos permite entonces, como
caso de María Lugones, y en mi caso, más tarde, sospechar de que el impacto colonial produjo un giro también en el patriarcado, ¿no? Lo transforma el patriarcado. En el caso de María Lugones, ella va a decir que no existía un patriarcado en el periodo precolonial. Como antropóloga, María es filósofa y yo soy antropóloga. Y es muy difícil infelizmente sería maravilloso poder estar de acuerdo con esa afirmación, pero nosotros y nosotras, los antropólogos y las antropólogas, sabemos que en las sociedades, cuando recién contactadas, ya existía la casa de los hombres, o sea, la casa de la iniciación masculina, el prestigio de las tareas masculinas, y que ser hombre y ser mujer implicaba algún grado de jerarquía, pero ciertamente una jerarquía mucho menor que la modernidad. Ahí está la gran descubierta, el gran descubrimiento que nos permite hacer esta perspectiva teórica. O sea, había, como dice una antropóloga clásica ya de los Estados Unidos, Sherry Orton, en un libro menos conocido que se llama Sexual Meanings, ella va a decir, no es realmente una jerarquía de poder lo que hay en las comunidades, pero sí es una jerarquía de prestigio. Las tareas masculinas, el arte, en el caso de los H.E., los Guayaquil de Paraguay, estudiados por clústeres que mencioné antes, el arco tiene más prestigio que el sexto. Es una diferencia menor, pero en un mundo donde los dos mundos, el mundo de las tareas masculinas y las tareas femeninas, aun cuando con una jerarquía que varía de sociedad a sociedad, son dos mundos ontológicamente plenos, o sea, son dos mundos completos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y esto va a ser muy importante para entender el cambio, cómo se da la torsión, el giro en el patriarcado impreso por el giro de Colonia. O sea, en el giro de Colonia, el giro de colonial introduce, impone al patriarcado también un giro patriarcal, que no implica la no existencia en el periodo previo a la entrada de la colonización, pero implica sí en un giro, una torsión, un viraje que le imprime y que lo lleva a un cambio y a una letalidad mayor, que es lo que tenemos dificultad en percibir, porque estamos muy afectados por un prejuicio positivo con relación a la modernidad, que no se confirma en la práctica, que no se confirma en los hechos. Nuestro prejuicio positivo con relación al trayecto moderno no se comprueba. Y si vamos a leer sobre genocidio, Sigmund Bauman, Hannah Arendt, vamos a ver que el genocidio es moderno, no es premoderno. Entonces tenemos un prejuicio positivo con relación a la modernización o colonial modernización, porque según Quijano no pueden existir, no existe modernidad ni valor moderno sin el momento previo de la colonización, sin colonialidad. Por eso los que adherimos a esa perspectiva, sin dogmatismos, pero siempre hablamos de colonial o modernidad, para llamar la atención cómo la modernidad es una hija de la colonización. Y tenemos también un prejuicio negativo con relación al mundo comunal, ¿no? Y son prejuicios no testados, son sistemas de creencias. Es el sistema de creencias que nos anima para vivir de la forma en que vivimos, pero que habría que revisarlos. Entonces, la letalidad, tanto en el tema del genocidio como en el tema del feminicidio, como estamos viendo, aumenta esa letalidad, aumenta la crueldad, aumenta la fragilidad, la vulnerabilidad a medida que nos internamos en el periodo moderno. Entonces, lo que hay es un giro, el giro del colonial imprime también un giro al patriarcado, y podemos hablar de un giro patriarcal. En el mundo premoderno, es un mundo, todos los pueblos indígenas siempre hablan de la reciprocidad, siempre hablan de la dualidad, pero la dualidad y el binarismo no son lo mismo, como él
varios textos y muchas conferencias, son dos estructuras totalmente diferentes. Porque en la dualidad puede haber una jerarquía, ¿no?, que organiza las dos partes de una sociedad, dos o más partes. Pero ambas partes son ontológicamente plenas, es decir, ambas partes tienen su vida propia. Y vamos a llevarlo al género, al patriarcado, la mujer no es el otro defectivo del hombre. En el tránsito al binarismo moderno, que es el mundo del uno, todas las otredades con relación al sujeto pleno normal, y ese sujeto pleno normal, como han dicho los feminismos desde hace mucho tiempo, es un sujeto hombre, blanco, letrado, propietario y padre de familias, ¿no? Porque de su sexualidad no sabemos casi nada. Es un enigma muy grande. Entonces, lo que sí, ese es el dueño de la familia. Entonces, ese sujeto normal tiene sus otredades, ¿no? Ahí, ese es el mundo de la estructura binaria. El mundo que descubre. El gran problema fatal de la modernidad es que descubre, inventa lo normal, inventa la normalidad. Antes de la modernidad no existe lo normal, el normal. Y de alguna manera escuché las exposiciones que me precedieron de esa forma. O sea, no había un normal hablando, sino una variedad de voces de lo más diversas, una deriva. Nos pone nerviosos porque el eurocentrismo, el europeo, padece de lo que he llamado una neurosis de control. ¿Y qué quiere controlar? El tiempo. Quiere controlar el tiempo. Detrás de esa neurosis de control existe lo que he llamado en mi libro, que no está en español, donde he estudiado las tradiciones de jazz, ¿no? El Jambo de Recife, una religión afro-brasilera en Brasil, y hablo de la neurosis monoteísta. O sea, el europeo padece de una neurosis monoteísta, y esa neurosis monoteísta es una neurosis de control. Y solo basta pasar ahí un día en cualquier país europeo y seremos testigos de una neurosis de control. Por ejemplo, uno está perdiendo el tiempo acá en la revolución política. No tiene que importarnos. El problema es que no tenemos retóricas, ni las mujeres, ni los americanos, que son todos nosotros. He cambiado últimamente, no hablo más de América Latina, hablo de América Latina, citando a la gran pensadora negra de Lelia González de Brasil, y hablo de nuestra América. Es extraordinaria su contribución con un nombre, porque nuestro trabajo es justamente eso, colocar nombres a disposición para poder crear retóricas de valor y retóricas de existencia, a lo cual, a un mundo al que le fueron robadas las retóricas de valor de sus prácticas y maneras de ser, y también les fueron robadas su espejo, ¿no? Que son las palabras, ¿no? Entonces, la donación de nombres, el poner nombres a disposición de una manera tranquila, la pura disponibilización de esos nombres, porque el que sirve circula. Me consta a mí, cuando uno nombra algo y sirve ese nombre, camina solo, sin que uno mueva un dedo. Y cuando un nombre no sirve, no circula más, se olvida. No hay problema con eso. O sea, nos hacemos problemas porque estamos asujetados por la neurosis de control característica del pensamiento eurocéntrico que se nos ha impuesto, y se nos ha impuesto aquí en las universidades y nos ha colonizado desde dentro. Tenemos que inventar otra forma de ser y otra forma de hacer política, porque como muy bien dijo Aníbal, y fue representado en las dos presentaciones que me precedieron, como dijo él, tanto el camino liberal capitalista como el camino socialista que conocemos, ambos son eurocéntricos. Ninguno de los dos nos representa. Ninguno de los dos representa nuestra manera de estar en el mundo, nuestro cosmos propio, nuestra sensibilidad, nuestra
colectividad. Lo que estamos haciendo aquí es decir, hagamos otros caminos, salgamos del binarismo, donde hay una forma normal de ser persona, una forma normal de ser ciudadano, una forma normal de hacer política y sus otredades. Y ahí otredad significa sus defectivos, sus anómalos, porque cuando la modernidad inventa el sujeto normal, ese hombre, que es el sujeto de la política, porque nuestros estados, yo tengo una teoría no deberiana del Estado. Ay, qué pretensión, ¿no? Pero no puedo negarlo. Yo llego a una teoría del Estado que no es la deberiana. Para mí el Estado es el último momento de la historia del patriarcado. Es el último momento de la historia de los hombres. Es cuando ese hombre que hacía la política en casa afuera, pero que era una de las dos formas de hacer política, porque también existía una política casa adentro, y los dos espacios eran dotados de su politicidad. Cuando esa política casa afuera se transforma en un espacio que captura y secuestra todo lo que se pretende político. Y para hacer política vamos a tener todos que aprender a hacer política de esa manera normal, o sea, capturados por un espacio que es por historia masculino, que tiene el ADN de las prácticas y los trabajos masculinos. Y el otro espacio queda nuestro espacio, nuestra manera íntima y así femenina, ¿no? de ser, ¿no? De pelear, de tocar, ¿no? De improvisar. Ese espacio que es el nuestro, la manera de ser, se politiza totalmente. Entonces, eso no es lo que hacemos las mujeres, lo que nos pasa a las mujeres cuando nos atacan, cuando nos matan. Un cadáver femenino ensangrentado, no es un cadáver político. Por eso no funcionamos nunca los tribunales de la manera que queremos, porque nunca lo que nos pasa a nosotras es plenamente político, porque en ese trayecto histórico en que la política casa afuera, que es la política de los hombres desde un tiempo ancestral, va a cooptar y va a secuestrar todo lo que se pretende dotado de politicidad, ¿no? Y va a despolitizar las maneras en que las mujeres lideramos y tomamos decisiones que impactan en la vida colectiva, pero desde otro lugar y de otra manera pragmática y con improvisación posible, en fin, de otras formas. Tengo una listita de las características de esas otras formas aquí en mi teléfono, porque no pude imprimirla. Pero digamos, ustedes me entienden lo que quiero decir, no necesito siquiera explicarlo. Entonces esa politicidad se pierde y aparece el camino al Estado, a la esfera pública, a las formas, a los cánones, a los rituales, a los protocolos y a la burocracia, ¿no? Entonces, para mí, la historia del Estado es la historia de los hombres, y me es muy difícil hoy verlo de otra manera, y además es el robo de la politicidad femenina. Pero, esto era una digresión y no me acuerdo. ¿Por qué llegué a eso? Lo que quiero, no importa, porque todo vale. Entonces, todo vale y estoy hablando con sentido, pero no necesito controlar ese sentido, ¿no? Entonces, quiero decir que estas formas de deriva, estas formas nuestras de ser y de pensar, en conversación también, porque después de tanto tiempo y tantas veces hablar con tantos públicos, es como si uno, de una forma medio paranormal, empezara a sentirle el pulso al público, ver lo que el público está pensando, el momento en que el público empieza a prestar atención, qué le interesa, qué anota, y uno va volviéndose medio paranormal en esa percepción, y me parece muy bien, porque también es una conversación con el público. Entonces quiero decir que esta es la gran contribución de la perspectiva decolonial al camino de las mujeres. Les voy a dar un ejemplo que pensé que no quería olvidar. O sea, poder hablar de la diferencia de la mujer a la manera que Chandra Mohanty hizo en el primer día cuando criticó la categoría mujer y la unificación de las metas y proyectos para mujeres planeadas en Europa, por ejemplo, ¿no? Y decir que las mujeres son variadas y la mujer indígena, la mujer asiática, la mujer africana no tienen por qué compartir las metas traídas por las instituciones
con imposición de una definición de qué es una mujer y qué es un hombre, qué es el Estado, todo lo que se debe llevar al Estado como espacio de la resolución política. Todo ese lenguaje que repetimos todo el tiempo, las leyes, la política pública, y que no nos han llevado muy lejos. La verdad es eso. O sea, toda esa enorme esfuerzo dentro del campo estatal, en el campo de la letra, en el campo de la ley, en el campo de las instituciones, en el campo de las políticas públicas, no nos han llegado muy lejos. Por lo menos en mi trabajo, que es un trabajo con violencia, yo veo que sobre violencia, yo creo que no hemos llegado demasiado lejos con nuestros esfuerzos en el campo estatal, porque han sido proyectos todos mirados desde la perspectiva europea. O sea, desde la institucionalidad y desde un feminismo que ha unificado y universalizado las metas y los propósitos de todas las mujeres. Entonces, la perspectiva decolonial ha permitido y permite que nos demos cuenta de esa variedad de posiciones en el mundo, de variedad de proyectos históricos, a lo que llamo también de proyectos de metas de felicidad, en diferentes tipos de sociedades, sin repudiar ninguno, o sea, sin decir, o sea, nos permite una visión más pluralista de las luchas y también más pluralista de las formas, como se decía, estoy totalmente de acuerdo, de deliberación, y más libertadas de las amarras de un Estado que en realidad es una réplica mal hecha. Nuestros estados fundados por los procesos de independencia es una réplica mal hecha, fraudulenta, de las estructuras europeas de Estado. O sea, nuestros estados son otra cosa, tienen otra historia, han sido fundados solamente para el trasvasamiento de los bienes coloniales de allá, de las metrópolis ultramarinas a nuestro mundo, han sido estructurados para que un grupo criollo de personas pudieran desde acá administrar los bienes coloniales y han continuado siempre con la exterioridad de los estados ultramarinos, con de las administraciones ultramarinas. Entonces, es muy importante ver que la teoría nos permite, nos dona un vocabulario para poder hablar de eso y para poder hablar también de diversas luchas de mujeres y que son luchas decoloniales también. Voy a dar un ejemplo que para mí es un pequeño ejemplo de una experiencia de cómo la mirada europea, cómo la perspectiva que me convence me permitió defenderme de un error que casi cometo en el peritaje que hice para Guatemala, para el caso Sepulsarco en Guatemala. El caso Sepulsarco es un caso en que el segundo gran tribunal, podría llamarse de lesa humanidad en Guatemala, que se resuelve en el año 2016 con una condena de más de 100 años a los acusados, en que un grupo de mujeres indígenas maya quechí, no quichés, quechíes de tierras bajas guatemaltecas, son usadas en un cuartel, localmente se llama un cuartel de descanso, como reducidas a una situación de esclavitud sexual y doméstica. Y aprendí mucho a escuchar, a preparar mi peritaje para ese caso, y llevé una gran sorpresa cuando en la primera exposición de resumen, o sea, la pauta a partir de la cual pensaba redactar mi peritaje, un grupo de mujeres que trabajaban en la cooperación española me dijo: no, pero estamos en desacuerdo con tu forma de preparar el argumento, porque eso que hemos visto en la guerra, esa forma de violencia contra las mujeres, en algunos casos violencia con extrema crueldad en el cuerpo de las mujeres, en este caso con la imposición de una esclavitud sexual y doméstica durante 6 años a un grupo de mujeres quechíes, las mujeres estas españolas dijeron, porque esa forma de opresión y crueldad contra las mujeres en la guerra es solamente la amplificación
del patriarcado campesino indígena. Es muy importante darse cuenta de eso. Entonces, esa era como la interpretación estándar de que existía un patriarcado campesino indígena que llevó a la posibilidad de esa barbarie de la crueldad contra las mujeres en la guerra represiva del Estado autoritario guatemalteco. Y entonces eso, el pensamiento decolonial me permitió, con todo el brío de que soy capaz, responder a esto y decir, de ninguna manera es así. De ninguna manera es así. O sea, esa es la visión eurocéntrica que revictimiza a la víctima, que le atribuye a la víctima las causas de su victimización. O sea, su mundo es patriarcal y por lo tanto ese mundo patriarcal se amplía en la sociedad. Menos mal que estaba preparada. Me di cuenta que ahí fue una herramienta fundamental que se decir que de ninguna manera, que la violencia contra las mujeres en la guerra represiva de Guatemala fue una violencia de manual, antes inclusive vista en Vietnam, por ejemplo, algunas de las formas de que fue atacado el cuerpo de las mujeres, y que nada tenía que ver con el mundo precolonial, ¿no? Que tenía una estructura distinta del patriarcado y que no estaba en línea de continuidad con lo que las mujeres sufrieron en la guerra. ¿Se dan cuenta? Para mí ese es un ejemplo, entre muchos otros posibles, en que la contribución de una clara perspectiva decolonial y de además un uso teórico-político de esa perspectiva, porque ninguna teoría deja de ser política. Ninguna teoría, todas por teorías son buenas, en el sentido de que todas son coherentes y todas son estéticas y todas son útiles para algo, iluminan algo. La teoría que elegimos es la teoría que ilumina el sendero que queremos transitar, hacia dónde queremos ir. Todas son igualmente buenas, pero sirven para cosas diferentes. La perspectiva